Supercrack Estrella presenta el satélite extraterrestre Caballero Negro y las esferas de viajes de tiempo. Hoy una teoría sobre el famoso Caballero Negro, el que dicen es un satélite extraterrestre sondeando nuestra Tierra. ¿Podría ser una máquina del tiempo? ¿Podría explicar este satélite las muchas extrañas esferas encontradas en la Tierra? En el año 2015 un youtuber pudo grabar con su cámara al famoso Caballero Negro lanzando unas extrañas esferas a la Tierra. Misterioso ovni captado en Jacksonville, Florida. Un extraño y misterioso ovni ha sido captado en vídeo en la ciudad de Jacksonville, Florida, Estados Unidos. El usuario de YouTube publicó el vídeo el 18 de julio de 2015, en el cual se puede observar un misterioso objeto de gran tamaño y tres objetos más pequeños que lo rodean. Algunos usuarios de las redes sociales creen que este ovni es muy similar al ovni conocido como el Caballero Negro o tal vez se trate del mismo. ¿Qué eran esas esferas lanzadas por el Caballero Negro? Podían ser unos mecanismos de tiempo que emiten una frecuencia para abrir portales dimensionales en la Tierra. Estas esferas de tiempo son lanzadas por el Caballero Negro para que caigan a la Tierra, cada 41 años son lanzadas por el Caballero Negro y vueltas a recoger cuando transcurran otros 41 años por el Caballero Negro. El siguiente dato es muy importante para continuar con esta teoría, la zona de Jacksonville, Florida. Así que quédate con este lugar, Jacksonville, Florida. Porque fue aquí donde se grabó al Caballero Negro lanzando esas misteriosas esferas a la Tierra. Fue también aquí en Jacksonville, Florida, donde en el año 1974 una familia se encontró con una de esas esferas y se la llevó a su casa, y también aquí en Jacksonville, Florida, donde ocurrió la historia de viaje en el tiempo más famosa del mundo. El extraño caso de Rudolph Fentz, el viajero del tiempo de la época victoriana. El tiempo siempre fluye hacia adelante, un segundo a la vez. Por alguna razón, un hombre llamado Rudolph Fentz nunca le llegó este dato. En una noche de verano caliente en junio de 1950, algo inclinó las reglas inmutables de nuestro universo por un breve momento, enviando a un hombre a través del tiempo y sellando su destino en el proceso. Su nombre se haría famoso con los investigadores de lo paranormal y su incidente resaltaría como un pulgar dolorido en medio de los casos sin resolver de la policía de Nueva York. Una hora antes de la medianoche, un hombre simplemente apareció de la nada en una intersección cerca del Times Square, en la ciudad de Nueva York. Él asumió una postura confusa en el medio de la calle, que llamó la atención de un oficial de policía. Mientras el oficial se acercaba al hombre misterioso, el semáforo cambió. Esto confundió al hombre y aún más, mientras él se apresuraba hacia la acera, fue golpeado por un taxi y murió en el acto. Una multitud se reunió rápidamente. Nadie sabía del hombre o de dónde venía. Y nadie podía explicar su repentina aparición en medio de un cruce muy concurrido. Por desgracia, estaba muerto e incapaz de responder a cualquier pregunta. Su aspecto era extraño, incluso para Nueva York. Iba bien vestido, pero sus ropas estaban severamente fuera de moda. Zapatos abotonados, pantalones a cuadros, un abrigo abotonado y un sombrero de copa. Él hubiera encajado correctamente si hubiera vivido un siglo antes. Y a juzgar por el contenido de sus bolsillos, podría haber sido así. Cuando llegó una ambulancia, los paramédicos lo declararon muerto y él fue llevado a la morgue. Durante la investigación, la policía encontró varios objetos curiosos y fuera de lugar en los bolsillos. Monedas y billetes antiguos, la última de las cuales fueron fechados en 1876. Curiosamente, casi todos ellos se encontraban en perfecto estado. Una ficha de latón para una cerveza de 5 centavos para una berlina de Nueva York que nadie había oído hablar de ello. Una carta enviada desde Filadelfia, de fecha junio de 1876. Un proyecto de ley para el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje, escrito por un establo en la avenida Lexington, y un puñado de tarjetas que pertenecen a un Rudolph Fentz. Estas pistas intrigó al capitán Hubert Berrin de la Oficina de Personas Desaparecidas y que se hicieron cargo de la investigación. Sin el conocimiento de él, sus esfuerzos solo profundizaron el misterio. En primer lugar, no había registros de un determinado Rudolph Fentz. No hubo huellas dactilares, ninguna identificación, ningún reporte de persona desaparecida. Hubo una dirección de la Quinta Avenida en las tarjetas de presentación que se encontraban en los bolsillos del hombre, pero era la dirección de una tienda cuyo dueño nunca había oído hablar de nadie llamado Fentz. Los detalles del caso comenzaron a circular y la gente expresó su creencia de que Rudolph Fentz era en realidad un viajero del tiempo que fue de alguna manera transportado desde su tiempo hasta mediados del siglo XX. Comprensiblemente, el capitán Rin no pudo concluir su investigación mencionando el viaje en el tiempo.
Él continuó investigando hasta que sus esfuerzos lo llevaron a su primer gran avance. Él se enteró de la viuda de un cierto Rudolf Fench Jr., que vivía en Florida. Ella le dijo que Rin Fench Jr. había muerto 5 años antes, pero ella era capaz de recordar un acontecimiento extraño. Y aquí aparece de nuevo el dato: la viuda de un cierto Rudolf Fench Jr., que vivía en Florida. El mismo lugar donde el Caballero Negro lanzó sus misteriosas esferas en el año 2015. En esta ciudad de Florida el señor Rudolf Fench Jr. salió un buen día a pasear en el año 1876 a la edad de 29 años, y estas esferas que lanzó a la Tierra el Caballero Negro, se activaron por alguna razón desconocida, pues entran en funcionamiento, con ciertos sonidos. Al activarse abrieron un portal dimensional, que se llevó por delante al señor Rudolf del año 1876 al año 1950. Es muy curioso que la edad del señor Rudolf Fench fueran 29 años, porque esta edad era muy similar a otro viajero del tiempo llamado Sergei Panamarenko en Ucrania, que tenía 25 años cuando realizó su viaje en el tiempo. Comprensiblemente, el capitán Rin no pudo concluir su investigación mencionando el viaje en el tiempo. Él continuó investigando hasta que sus esfuerzos lo llevaron a su primer gran avance. Él se enteró de la viuda de un cierto Rudolf Fench Jr., que vivía en Florida. Ella le dijo que Rin Fench Jr. había muerto 5 años antes, pero ella era capaz de recordar un acontecimiento extraño. Al final resultó que, su suegro, Rudolf Fench Sr., había desaparecido misteriosamente décadas antes, a la edad de 29. La última vez que su familia lo había visto fue cuando fue a dar un paseo, pero nunca regresó. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron encontrar ningún rastro que condujesen a él. Esta información determinó al capitán Rim a buscar a través de cualquier registro obsoleto de personas desaparecidas. Podemos imaginar su sorpresa cuando se enteró de que un hombre llamado Rudolf Fench en realidad había desaparecido desde 1876. La descripción de la persona de 74 años de edad coincidía a la del presunto viajero del tiempo. No había nada más que el capitán Rin podía hacer, sin parecer como un completo loco frente a sus colegas. Él nunca oficialmente registró sus conclusiones, y el caso de Rudolf Fench todavía se considera sin resolver. Hay que decir que en el país Ucrania, de donde es el viajero del tiempo Sergei Panamarenko, también se encontraron estas misteriosas esferas. Muchas personas dudan de que estas historias sean reales, pero yo creo que lo que hay es una campaña para desacreditar que los viajes en el tiempo son reales. Si la historia del viajero del tiempo del caso Ucrania es un video documental falso, porque nadie sabe encontrar al señor Sergei Panamarenko, ¿dónde está? Pero no nos desviemos del tema de este video, que es como el Caballero Negro lanza estas esferas cada 41 años en algunos puntos del mundo. Uno de esos puntos es la ciudad de Jacksonville, Florida, el lugar de donde era el viajero del tiempo Rudolf Fench. El mismo lugar donde se grabó al Caballero Negro lanzando o recogiendo estas esferas que son puestas cada 41 años en estos puntos del mundo como Ucrania y Florida. Vamos con la ciudad de Jacksonville, Florida. Recordemos el mismo lugar donde se grabó al Caballero Negro, el mismo lugar del viaje del tiempo de Rudolf Fench, y el mismo lugar donde se encontraron las esferas en el año 1974. La historia de la misteriosa esfera del juicio final encontrada en Jacksonville, Florida. Este extraño, y supuestamente autopropulsado objeto metálico, sin fisuras, fue descubierto por miembros de la familia Betts en 1974, y rápidamente se convirtió en un objeto de fascinación, controversia y alarma para los científicos, militares, ufólogos y público en general. La historia de esta misteriosa esfera se extendió como un reguero de pólvora a través de los medios de comunicación internacionales. El 26 de mayo de 1974, Terry McHugh Betts, un joven de 21 años de edad, estudiante de medicina, junto a su madre Jerry y su padre Antoine, un ingeniero naval, estaban inspeccionando los daños causados por un incendio forestal que arrasó una franja de 88 hectáreas de bosque que habían adquirido recientemente en Fort George Island, que se encuentra justo al este de Jacksonville, Florida. Al principio, el trío no encontró nada fuera de lo común, pero antes de que su expedición acabara, tropezaron con una esfera de metal pulido, de unos 20 centímetros de diámetro.
Tenía una marca de forma alargada triangular estampada en su superficie como único distintivo. Extrañados, Terry y sus padres se preguntaban si podrían haber tropezado con algún tipo de artefacto caído de la NASA o incluso de un satélite soviético. Pensaron que la fricción inducida de este objeto cayendo de su órbita podría haber tenido algo que ver con el incendio que asoló su propiedad, pero ninguno de ellos encontró un cráter de impacto o alguna indicación de colisión, ni daños en la esfera de metal reluciente, producidos por el calor. El trío entonces conjeturó que podría ser una bola de un antiguo cañón, que alguien había bañado en plata, como recuerdo. Terry decidió meter la esfera en su coche y llevarla de vuelta a su casa. Terry Matthew puso su extraño objeto al lado de la ventana de su dormitorio, y allí permaneció el objeto, prácticamente olvidado, hasta aproximadamente 2 semanas después, cuando Terry decidió entretener a su amiga, Teresa Fraser, con un recital de guitarra en su cuarto, provocando algunas reacciones inusuales en esta enigmática esfera. La misteriosa esfera despierta. Según el informe de Terry, momentos después de que comenzó a tocar la guitarra, la bola metálica comenzó a vibrar como un tenedor, y comenzó a emitir un sonido punzante en respuesta a ciertas notas. Este sonido fue acompañado por lo que parecía ser una inaudible, por lo menos para el oído humano, resonancia que se sentía el perro de la familia Matthew. Días después, el 15 de abril de 1974, en la edición del periódico Palm Beach Post, Harry Beach declaró: "Debe emitir algún tipo de ondas de alta frecuencia. Cuando ponemos nuestra caniche al lado de la esfera, ella gime y pone sus patas sobre las orejas". En los días que siguieron, la familia Betts comenzó a descubrir algunos nuevos atributos de la esfera. Ellos observaron que cuando la esfera era empujada por el suelo, cambiaba de dirección, a menudo más de una vez, y siempre volvía al principio. En una circunstancia sin precedentes, la esfera rodó durante 12 minutos seguidos sin una sola pausa. Como si esto no fuera suficientemente sorprendente, Terry y su familia pronto se dieron cuenta de que la esfera parecía ser sensible a las condiciones meteorológicas, era más activa en los días soleados en comparación con los nublados, como si se viera afectada por la energía solar. A pesar de que estaba claramente influenciada por la luz solar, la esfera no registró ningún cambio obvio cuando se le expuso al calor o la luz infrarroja. El globo de acero también esporádicamente vibraba a una frecuencia baja, como si un motor funcionara dentro. Terry comenzó a realizar una serie de experimentos caseros sobre el objeto. Sus experimentos iniciales eran rudimentarios, pero las cosas se pusieron interesantes cuando Terry puso el objeto en la superficie de cristal de la mesita de café de su madre. La esfera empezó a rodar por la superficie de la mesita para detenerse en el borde, y luego revertir su dirección, solo para detenerse de nuevo en el borde opuesto y repetir la maniobra. La familia de Betts comenzó a considerar la posibilidad de que este objeto estuviera equipado con un sistema de guía sofisticado o fuese controlado inteligentemente, ya sea desde dentro de la esfera o por alguna fuerza externa. La familia comprendió que la esfera parecía estar tratando de llegar a salvo al suelo sin caerse. Un hecho aún más extraño ocurrió cuando uno de los miembros de la familia decidió inclinar la mesa en un ángulo hacia arriba y la esfera comenzó a subir por la pendiente utilizando su propio impulso. Este desafío aparentemente imposible de la ley de gravedad de Newton dejó a la familia Betts completamente desconcertada. La familia de Betts, viendo la capacidad evidente de la esfera para moverse independientemente por su casa, decidieron colocarla en una bolsa sellada por la noche para que el objeto no pudiera escapar. Después de días de observación de la esfera haciendo hazañas increíbles, la familia Betts decidió que era hora de irse a la opinión pública y tratar de averiguar qué era lo que en realidad tenían en su poder. Comienza el show mediático. La primera llamada que hizo Harry Betts fue al diario local Jacksonville. El diario estaba intrigado por la historia y envió a un fotógrafo experimentado, Lon Enger, para conocer la historia y tomar unas cuantas fotos. Enger, escéptico, aceptó el encargo, pero pensaba que pudiera estar entrando en una cueva de chiflados, iba a abandonar esa teoría muy pronto. Cuando Enger llegó a la casa de los Betts, fue recibido con entusiasmo por Harry, quien no perdió tiempo en enseñarle la esfera. Enger describió el momento el 12 de abril de 1974, edición del St. Petersburg Times. Yo soy muy receloso de este tipo de cosas. Cuando llegué allí, la señora Betts dijo: "No vas a creer esto si no lo ves". Fue entonces cuando la matriarca del clan Betts encargó a Enger, todavía dudoso, que le diera un pequeño empujón por el suelo. Enger describe el suceso con estas palabras: "Ella me dijo que le diera un empujón. Rodó por el suelo y se detuvo". ¿Y qué? Ella dijo: "Espera un minuto". Se movió por sí mismo y rodó un trecho de poco más de 1 metro. Se detuvo.
Luego se volvió de nuevo y rodó hacia la izquierda unos 2,5 metros, hizo un arco grande y volvió derecho a mis pies. Enger examinó la bola de acero con atención y, al igual que la familia de Betts antes que él, no pudo encontrar las costuras y ni la indicación de un fabricante en la superficie, a excepción del símbolo inescrutable triangular estampada en su cara. El fotógrafo llevó esta fantástica historia a su editor, el artículo no perdió tiempo en ser publicado y en pocos días una tormenta mediática surgió en todo el mundo. Los reporteros de publicaciones tan prestigiosas como el New York Times, The London Daily y decenas de otros periódicos de lugares tan lejanos como Japón, llamaron o viajaron a St. George Island para ver esta misteriosa esfera con sus propios ojos, pero no era solo periodistas cuya curiosidad se despertó por este extraño caso. Las comunidades científicas y militares también estaban pidiendo a gritos echar un vistazo a este inusual objeto. Los representantes del Cuerpo de Marina de Estados Unidos y la NASA se pusieron en contacto con la familia Betts, al igual que investigadores del fenómeno OVNI que representaban a la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, AFRO. Los visitantes llegaban escépticos, pero casi todo el mundo se quedó impresionado y perplejo por las habilidades de la extraña esfera. Un portavoz de la Marina de los Estados Unidos incluso fue tan lejos como para admitir en la televisión que la bola se comportó extrañamente en su presencia y reconoció que él era incapaz de explicar su origen. Un comunicado de prensa oficial emitido por la Marina declaraba públicamente que la esfera no era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. En este punto el patriarca de la familia había sido obligado a volver a su trabajo en la mar en un barco de carga y Harry y sus hijos fueron arrastrados por un torbellino de medios de comunicación del que no parecía haber ningún indulto. La familia, que había elegido deliberadamente un lugar aislado donde vivir, se habían visto abrumados por el frenesí de la prensa y en el 14 de abril 1974 de la edición del Palm Beach Post, Harry declaró: "Vinimos a Fort George Island buscando tranquilidad. Ahora no puedo alejarme del teléfono. Llaman a todas horas, sea de día o de noche. Dr. Hynek y la esfera". En la cima de este frenesí, el astrónomo y ufólogo de renombre, el Dr. J. Allen Hynek, pidió que la familia Betts enviara la esfera a su oficina en la Universidad Northwestern en Chicago, así que él, personalmente, podría inspeccionarla, pero Harry se negó porque pensaba que la esfera podría ser robada o perderse. El Dr. Hynek estuvo de acuerdo. Un informe publicado en el 16 de abril de 1974, edición del New Sentinel, el Dr. Hynek declaró: "Ella Harry Betts dijo que los expertos con los que ella había hablado en la Universidad Northwestern le dijeron que sería demasiado arriesgado enviar la esfera a Chicago para su análisis. Para disgusto de decenas de científicos y militares, la esfera quedó firmemente arraigada en la casa de los Betts, y ahí es donde el extraño objeto se mantuvo hasta que una extraña serie de eventos inexplicables obligó a la familia a preguntarse si la esfera era inocua o era capaz de canalizar fuerzas sobrenaturales. Justo cuando la familia Betts comenzó a acostumbrarse a la vorágine mediática, las cosas de repente dieron un giro de lo más raro. Harry Betts explicó que ella y su familia comenzaron a escuchar un extraño sonido. En la oscuridad de la noche, oían el sonido de un órgano, aunque no había dicho instrumento en su casa. Como si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, las puertas comenzaron a cerrarse, aparentemente por su propia voluntad, a todas horas del día y de la noche. Mientras que la familia Betts contó que no tenían miedo a las fuerzas de poltergeist que parecían haber invadido su hogar, este nuevo desarrollo motivó que Antoine y Harry decidieran que ya era hora de llegar al fondo de este misterio. Para ayudar a alcanzar ese objetivo se pusieron en contacto con la Marina de Guerra de Estados Unidos. Tras una serie de espantosos sucesos durante la noche, la familia Betts finalmente renunció a la esfera y la envió a la base naval de Jacksonville. Los esfuerzos iniciales de los expertos de la Armada les llevaron a callejones sin salida, ya que sus máquinas de rayos X no eran lo suficientemente fuertes como para penetrar en la esfera. Según el portavoz de la Marina, Chris Berninger, "Nuestros primeros intentos de rayos X nos llevó a ninguna parte. Vamos a utilizar una máquina más potente en ella y también realizar pruebas de espectrógrafo para determinar de qué metal está hecha. Ciertamente hay algo extraño en ella".
Eventualmente, los científicos de la base fueron capaces de determinar que el tamaño exacto de la esfera era de 21 centímetros de diámetro y que pesaba exactamente 9,67 kilogramos. También concluyeron que la cáscara de la esfera era de aproximadamente de 1,25 centímetros de espesor que, según el informe, podría soportar una presión de 54.431 kilogramos por pulgada cuadrada. Era de acero magnético, que contiene níquel inoxidable diseñado para el tratamiento térmico de las más altas propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. Con el potente equipo de rayos X de la Marina 300 KV, se descubrieron dos objetos redondos dentro de la esfera rodeada por un halo hecho de un material con una densidad inusual. También observaron que la esfera muestra 4 polos magnéticos diferentes, 2 positivos y 2 negativos. La Armada también concluyó que si bien la esfera era intensamente magnética, no mostró signos de radiactividad y no pareció ser un explosivo. En este punto los científicos de la Armada querían cortar en el objeto para conseguir una mejor información, pero Harry Bess se negó rotundamente, declarando a la prensa: "Les dije que quería un informe completo en 2 semanas, y si no se puede identificar como propiedad del gobierno ha de ser devuelta a nosotros". La Armada cumplió su promesa y le devolvió la esfera, pero las preguntas sobre el origen y la identidad del objeto se mantuvo. En este punto la familia Betts comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que estaban en posesión de tecnología extraterrestre o un dispositivo de espionaje extranjero, como algunos de sus vecinos lo llamaron. El portavoz de la Marina, Berninger, era reacio a considerar incluso la hipótesis del origen extraterrestre, declarando el 15 de abril de 1974, en la edición del Palm Beach Post: "No sé quién lo fabrica, pero me dicen que vino de la Tierra. Sabemos que no es explosivo y no presenta ningún peligro". Las palabras Berninger sobre la supuesta seguridad, así como el origen terrestre de la esfera, no sería compartida por otros científicos que vieron la bola de acero. Omega-1 Institute. El 13 de abril de 1974, el Dr. Carl Wilson, que representa a una firma de investigación de Louisiana conocida como -1 Omega Institute en Baton Rouge, apareció en escena. El Dr. Wilson examinó la esfera durante más de 6 horas, y descubrió lo que parecían ondas de radio procedentes de la misma y un campo magnético a su alrededor. Dr. Wilson confirmó el descubrimiento de la Marina de polos múltiples dentro de la esfera y cómo la densidad de flujo del campo parecía fluctuar. Esto, según él, desafía las leyes conocidas de la física. El buen doctor, evidentemente, llegó a sugerir que el metal que compone la cáscara de la esfera es comparable al acero inoxidable, pero contiene un elemento desconocido, por lo que es ligeramente diferente de la del acero. Dr. Wilson al parecer también fue testigo de la capacidad de la esfera para impulsarse a través de superficies y cambiar de dirección bruscamente, pero no pudo determinar un patrón en el movimiento o explicar cómo eso era posible. Una de las teorías postuladas fue que podría ser una sonda extraterrestre dañada, o quizás incluso algún tipo de dispositivo antigravitacional. Al final, las conclusiones del Instituto Omega-1 con respecto a la identidad de la esfera misteriosa eran tan concluyentes como el de la Marina de Guerra, y la familia Bess no estaban más cerca de la verdad. Fue entonces que miembros de la APRO lograron convencer a la familia que podría estar en posesión de la existencia de inteligencia extraterrestre, y como tales tendrían legítimamente derecho a reclamar la recompensa de $50.000 al National Enquirer. Prueba positiva de ovnis. A principios de 1970, el equipo editorial de la revista National Enquirer y la mayoría de otras publicaciones populares tomaron un interés serio en temas como la criptozoología, ufología y lo sobrenatural. El 12 de marzo de 1972, la publicación ofreció una recompensa de $10.000 para la mejor evidencia científica de la realidad de los ovnis y $50.000 a la primera persona que pueda probar que un objeto volador no identificado, OVNI, vino del espacio exterior. Esta suma ya abundante se elevó a $1 millón en 1976. Mientras que el Enquirer es considerado por la mayoría como poco más que un tabloide, la publicación hizo grandes esfuerzos para reunir a un panel de alto nivel, compuesto de destacados científicos como el Dr. J. Allen Imet, el Dr. Albert James Arder, Dr. R. Leo Sprinkle, el biólogo Frank B. Salisbury de la Universidad del Estado de Nueva York, el profesor de filosofía, el Dr. Robert F. Cregan. Además de los científicos, el panel se completó con miembros tan apreciados como un ex juez del Tribunal Supremo, un ex fiscal general de los Estados Unidos y un ex periodista del New York. Los jefes de la ORAC, MUFON, Mutual UFO Network, y NICAP,
Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, también formaban una especie de mini panel, que era el encargado de decidir qué casos irían al primer panel. El equipo se reunía una vez al año y se encargaba de la difícil tarea de designar a los casos más legítimos de los encuentros ovni reportados en el último año, así como el examen de cualquier evidencia física de dichos encuentros. Sería decisión del panel decidir si alguna de estas pruebas representaba una prueba incontrovertible de vida extraterrestre y por lo tanto merecedor del premio. Hasta este momento, el único ganador fue Durrell Johnson y su familia, que estuvieron involucrados en los encuentros ovni de Delpos, Kansas, gracias a una intrigante serie de fotos, que les hizo ganar $5,000 por evidencia científica valiosa sobre ovnis. En 1974, el grupo se reunió en Nueva Orleans y la familia decidió enviar la esfera misteriosa al evento. Aunque sin duda la esperanza de convertirse en los beneficiarios de la recompensa era muy atractiva, el objetivo principal de la familia era exponer la esfera a estos científicos, que podrían ser capaces de sugerir de qué se trataba en un análisis más detallado. Terry fue designado como el mensajero personal del objeto y fue enviado a Nueva Orleans con la esfera en el maletero. Ni qué decir tiene, la esfera misteriosa se convirtió en el centro de atención y entre el 20 y el 21 de 1974, el dispositivo fue sometido a una nueva batería de pruebas. Mientras que el grupo confirmó gran parte de lo que el Instituto Omega-1 y los investigadores de la Marina ya había revelado, incluyendo el hecho de que el objeto se comportaba como un transpondedor de audio, no podían discernir el origen de la esfera. El hecho de que no tenía una conexión directa a cualquier avistamiento ovni, negó cualquier posibilidad de que la familia Betts ganara la recompensa de $50,000. Al final, INEC conjeturó que el objeto era probablemente fabricado por el hombre, aunque reconoció que no tenía ni idea de lo que era o de dónde vino. Pero la esfera también llamó la atención de uno de sus colegas en el jurado, el Dr. Albert James Arder, y es aquí cuando la investigación tomaría un giro potencialmente terrorífico, lo que le obligó a preguntar: ¿es la esfera un dispositivo del fin del mundo? El Dr. Albert James Arder, profesor de Ingeniería Civil e Hidráulica en la Universidad de California en Berkeley, estaba muy intrigado por los informes que estaba leyendo acerca de la esfera Betts, y estaba encantado de poder examinar de primera mano el objeto. A continuación se muestra un extracto del informe que ayuda a ilustrar la escena. Dr. James Arder, consultor de la ORAP en Ingeniería Civil, comentó que en una radiografía de la esfera se ve una presentación en forma de anillo. Sin embargo, los rayos X de la Marina mostraron dos esferas internas. Esto indica que el material interior es más denso que la cubierta de acero inoxidable. Así, una porción sustancial del peso es el material interno, y el depósito podría ser mucho más delgado que media pulgada. Si todo lo anterior parece un poco decepcionante, entonces todo lo que hay que hacer es leer las conclusiones finales que el Dr. Arder sobre la naturaleza de la esfera y de sus contenidos internos. En un anuncio realizado en el Congreso Internacional OVNI en Chicago el 24 de junio de 1977, el Dr. Arder presentó sus hallazgos realmente sorprendentes y aterradores, con respecto a la esfera Betts. Según su historia, el Dr. Arder afirma, basándose en sus estudios de rayos X, que las dos esferas interiores están hechas de elementos más pesados que todo lo conocido por la ciencia. Mientras que el elemento más pesado producido en cualquier reactor atómico aquí en la Tierra tiene un número atómico de 105, y el elemento más pesado creado naturalmente en la Tierra es el uranio, con un número atómico de 92, la esfera Betts tiene números atómicos mayores que 140. Si uno fuera a perforar en la superficie, afirmó, tal vez se crearían unas situaciones críticas en las masas interiores y explotaría como una bomba atómica. Como si esto no fuera suficiente grave, Arder llegó a advertir a la audiencia reunida de científicos e investigadores de ovnis que cualquier intento de discernir el contenido de la esfera sin querer podría desencadenar, o, peor aún, ofender ostensiblemente a sus creadores extraterrestres. Debido a este peligro, y debido a que el objeto sigue estando presumiblemente bajo la vigilancia de, supuestamente, sus creadores extraterrestres, Arder advirtió a la audiencia en contra de cualquier intento de seguir investigando la esfera Betts. No sabemos si la familia Betts coincidía con las conclusiones potencialmente apocalípticas del Dr. Harding, pero es difícil creer que no estarían por lo menos un poco nerviosos acerca de los efectos potencialmente devastadores si se manipula el juguete favorito de la familia. Es en esta época que la historia que rodea la misteriosa esfera parece desvanecerse sin dejar rastro, al menos desde el ojo público.
Esto es desconcertante teniendo en cuenta el hecho de que es precisamente en este momento en que la historia se hace verdaderamente fascinante, sin mencionar que puede ser peligrosa. Con los años, dos preguntas han perseguido a los investigadores. La primera pregunta sin contestar es: ¿qué demonios era? Es la pregunta del millón. Terry Betts y sus padres se encontraron en realidad con un artefacto alienígena un día de primavera, ¿o hay una explicación más normal de todo el asunto? Algunas de las hipótesis propuestas han oscilado entre un cojinete adicional dentro de la bola grande, a una válvula de una fábrica de papel, a un dispositivo de almacenamiento, a una válvula de retención utilizada en una línea de bombeo de fosfato, pero parece poco probable que los científicos e ingenieros que examinaron la esfera no se hubieran dado cuenta de cualquier herramienta industrial común. Sin embargo, existe un mecanismo que numerosos investigadores han destacado sobre la identidad real de la esfera, y es que la esfera no era más que una bomba atómica alienígena. En su influyente libro de 1969, Chariots of the Gods, el autor Erich von Däniken introdujo la teoría de Robert Charroux, que podrían haber sido armas atómicas extraterrestres las responsables de la destrucción total de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, como así de otros desastres antiguos. Los partidarios de la teoría de la bomba atómica extraterrestre sostienen que antiguos extraterrestres o, posiblemente, una civilización perdida, como la Atlántida, logró detonar armas nucleares en la Tierra. La venerada historia épica hindú conocida como el Mahabharata incluso describe un proyectil, un objeto cargado con todo el poder del universo. Una columna incandescente de humo y llamas tan brillante como 10.000 soles se elevó en todo su esplendor. Esto, hay que reconocerlo, suena sospechosamente como una explosión atómica y su hongo atómico resultante. El Mahabharata se refiere también a las grandes batallas que se libraron en el pasado antiguo con aeronaves y armas de rayos, que se asemejan a algunos informes modernos de tecnología ovni. Ni que decir tiene, que los académicos descartan esta teoría de pleno, pero si creemos que los extraterrestres estaban de visita en la Tierra en un pasado remoto y de vez en cuando entraban en guerra con nuestros antepasados, entonces no es posible que el dispositivo del juicio final descrito por el Dr. Harding pueda ser un arma alienígena que accidentalmente, o intencionadamente, cayó en las manos de los seres humanos. La premisa es ciertamente delgada, pero no totalmente descartable. La verdad es que nunca sabremos lo que era la esfera Betts, pero para tratar de poner fin a este enigma es necesario resolver el segundo misterio que rodea el dispositivo, y es que cuando todas las teorías y especulaciones son puestas a un lado, el misterio más grande y único que queda es qué le pasó a la esfera Betts. En los años que han seguido, otra serie de esferas misteriosas han sido encontradas en diferentes países del mundo, como Rusia, Ucrania, Australia, Irak, Brasil, Perú y Alabama, México, Costa Rica y más, pero ninguna ha logrado captar la atención del mundo absolutamente como la esfera Betts. Esta Terry Betts, o uno de sus familiares, todavía en posesión del objeto, ha sido confiscado por el ejército de Estados Unidos. Esto último tendría sentido si la advertencia Dr. Harding sobre el potencial destructivo del objeto resultó ser cierto. Lamentablemente, a raíz de la advertencia calamitosa del Dr. Harding en 1974, ha habido muy poca mención de la esfera en los medios de comunicación. Al igual que muchas historias curiosas, esta probablemente siguió su curso y el interés del público fue capturado por alguna otra noticia que apareció antes de concluir este rompecabezas. Después de tantos años con este misterio, yo Supercrack Estrella creo que son esferas que transmiten una frecuencia de sonido con las que algunas personas viajaron en el tiempo, y que estas esferas son lanzadas por el Caballero Negro OVNIS. Un informe afirma que el presidente ruso Putin ordenó personalmente al alto mando de las fuerzas aeroespaciales que permanecieran en tierra todos los aviones de combate Sukhoi 27, los más avanzados del ejército ruso, después de que fueron destruidos aviones de combate de Estados Unidos y Rusia en una aparente represalia extraterrestre. Por ello se prepara para atacar y destruir el objeto más misterioso jamás detectado alrededor de nuestro planeta y conocido como el satélite Caballero Negro. La fecha habría sido el 11 de junio de 2016. Nikola Tesla fue el primero en detectarlo electrónicamente en 1899. Tesla detectó sonidos rítmicos extraños en su receptor de radio de su laboratorio en Colorado Springs, que se dijo solo podía ser un esfuerzo para comunicarse con la Tierra por parte de seres extraterrestres. En 1927, las señales del satélite Caballero Negro se detectan de nuevo y desde entonces los astrónomos de todo el mundo han estado reportando estas extrañas señales de radio.
En la década de 1950, el Caballero Negro satélite se encontraba en órbita polar y los astrónomos calcularon su peso en más de 10 toneladas. El 3 de septiembre de 1960, 7 meses después de que el satélite se detectó por primera vez por un radar, una cámara de seguimiento en la fábrica de Lois Land Grumman Aircraft Corporation tomó una fotografía del Caballero Negro. Es importante señalar que muchas de sus señales han sido decodificadas desde la década de 1960, detectándose un mensaje que describe sus orígenes, que provendrían de la constelación de Bootes, habiendo estado orbitando la Tierra desde hace 13.000 años. Este objeto espacial misterioso parece ser una baliza de detección de la actividad terrestre. La decodificación de los mensajes provenientes del Caballero Negro parece que fueron la razón subyacente que hizo que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos terminaron sus vuelos espaciales tripulados al espacio a mediados de la década de 1960, aunque los estadounidenses parece que simularon que en realidad habían llegado a la Luna en 1969. Pero a principios de 1970 dejó sus vuelos tripulados por completo. En 2014, un grupo de investigadores, encabezados por el profesor Daniel Baker, de la Universidad del Laboratorio de Colorado de Física Atmosférica y Espacial, descubrió una barrera casi impenetrable que se encuentra a 11.500 kilómetros sobre nuestro planeta, que bloquea los llamados electrones asesinos, que pueden freír los satélites y los sistemas espaciales durante las tormentas solares intensas. La pregunta del millón es si el Caballero Negro es un satélite extraterrestre. Algunos investigadores afirman que es un artefacto extraterrestre que tiene como propósito vigilar la raza humana. El Caballero Negro aparentemente es un satélite artificial que generó muchísimo interés por los años 50 del siglo XX. Una de las primeras hipótesis fue que se trataba de un satélite espía ruso y esto puso en alerta a los Estados Unidos. Otra hipótesis fue que se trataba de basura espacial. Pero parece que ha existido durante mucho tiempo, desde antes de la era espacial. Pero a pesar de que hay imágenes de este objeto, muchos permanecen escépticos sobre su propósito y origen. Otra de las especulaciones es que se trataría de una nave extraterrestre. Asimismo se afirma que las principales potencias han intentado derribar al satélite en más de una oportunidad, pero parece que posee algún sistema de defensa que no permite que los misiles lo alcancen. Tal vez una raza extraterrestre está vigilando nuestros movimientos. De acuerdo con las agencias espaciales de todo el mundo, el satélite Caballero Negro ha estado emitiendo señales de radio, al menos que se sepa, durante más de 50 años. Los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética siempre mostraron un especial interés en este objeto espacial no identificado. Parece que fue Nikola Tesla la primera persona en recibir una señal desde el Caballero Negro en 1899. Desde el año 1930 astrónomos de todo el mundo han informado misteriosas señales de radio que supuestamente provienen del Caballero Negro. La revista Time escribió sobre el Caballero Negro el 7 de marzo de 1960. En 1957 ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética tenían la tecnología para poder mantener una nave espacial en órbita polar. Las órbitas polares se utilizan en general para realizar una exploración de la Tierra, a fin de detectar los cambios a lo largo del tiempo. Esto colocaría al Caballero Negro dentro de la categoría de un satélite de observación. En la década de 1960 el Caballero Negro se encontraba otra vez en órbita polar. Los astrónomos y los científicos calcularon que el objeto tendría un peso superior a las 10 toneladas, lo que lo convertía en aquel momento en el satélite artificial más pesado en órbita alrededor de nuestro planeta. La órbita del Caballero Negro era muy diferente a la de cualquier otro objeto en órbita de la Tierra. Un año después de ser encontrada la esfera de Florida, se encontró la esfera de Ucrania, la bola negra de Ucrania. En 1975, Ucrania, mientras picaba en una cantera, un trabajador halló una extraña esfera negra, de color similar a la obsidiana. En un primer momento, le dio un golpe con el pico, partiendo un pequeño trozo, para comprobar de qué estaba hecha. Luego, decidió llevársela a su hijo, porque le pareció un objeto curioso, para que jugara con ella. Un día, el niño llevó la esfera a clase, y su profesor al verla, decidió llevarla al museo local. Allí, los rumores populares que se difundieron hablaban de que la bola era de origen extraterrestre. Estos rumores llegaron a oídos del Instituto de Ciencias de Moscú, que intervino adquiriendo la bola. Supuestamente dicen que la bola contenía en su núcleo antimateria, que dicho núcleo poseía masa negativa o que era de origen extraterrestre, debido a que, aparentemente, los estratos de la cantera donde fue hallada, tenían millones de años de antigüedad. Antimateria.
La esfera negra de Urania es posiblemente uno de los objetos más inquietantes de entre todos aquellos catalogados como OPARS. Una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre, un artefacto de antimateria para fines desconocidos, un aparato para comunicaciones extrasensoriales del pasado. Las teorías que se plantean son muchas y diversas ante esta pequeña esfera de colores negruzcos que fue encontrada en una mina de arcilla, en el año 1975, en las solitarias y frías tierras de Ucrania. La esfera ovoide fue hallada por un trabajador en una cantera de arcilla al oeste de Ucrania, a unos 8 metros de profundidad y en unos estratos datados de hace unos 10 millones de años. El hombre le dio un golpe para partirla y ver su interior, pero tan solo resquebrajó un poco la superficie. El interior parecía estar compuesto de una especie de cristal oscuro. Sin darle demasiada importancia al hallazgo, se lo regaló a su hijo a modo de juguete. El niño, tiempo después y perdido también el interés, lo dejó olvidado en el colegio donde un profesor lo encontró y lo llevó al museo de la localidad, donde se olvidó durante varios años, hasta que el profesor Boris Nikolayevich Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias, reparó en él e intuyó que aquella piedra era algo fuera de lo común. De la mano de Naumenko, dos auténticas instituciones científicas, el Dr. Menkov, del Instituto de Física de Moscú, y su colega Valentín Fomenko, de la Asociación Industrial y Científica Soyuz, se hicieron cargo de la investigación de este enigmático objeto. Datos sobre la investigación. La esfera tiene forma ovoide, el eje de simetría mide 8,75 centímetros, y el diámetro perpendicular de mayor longitud es de 8,47 centímetros. Su peso es de 617,22 gramos. Su densidad, de 1,934 gramos centímetro cúbico, es inferior a la del cristal, el cuarzo o la obsidiana. Los estudios geológicos de antigüedad y el estudio de los estratos donde fue encontrada, dataron la piedra en una época cercana a los 10 millones de años de antigüedad. El Dr. Fomenko llevó a cabo, con una unidad industrial de rayos X RUB 150-300, una radiografía de la esfera, comprobando que el núcleo, semejante a medio nuevo, poseía una densidad menor que cero, es decir, se trataba de una masa negativa. Estaban ante la primera muestra de antimateria de la historia. Durante muchos años, decenas de científicos han intentado crear de forma artificial núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido hasta el momento. Los datos antes expuestos, unidos a que su supuesta antigüedad, están muy lejos del alcance de cualquier actividad humana, deja abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha. Obviamente, si se especula con la probabilidad de que la masa del núcleo sea negativa, los doctores rusos han llegado a plantear la hipótesis de que se trate de un depósito de antimateria, empleado siempre hipotéticamente como una fuente de energía. La piedra se sigue estudiando, aunque por el momento, nadie se atreve a dar un veredicto sobre su procedencia o el posible uso que se le diera a este objeto. Todos son suposiciones ante una muestra más, bastante clara, de que hace millones de años, otras civilizaciones caminaban por nuestro planeta. Y si en realidad estamos ante un depósito de antimateria, ¿se podría volver a reactivar en algún momento? O lo que es más inquietante, ¿qué sucedería en este caso? ¿Podría tratarse de un agujero negro que por motivos desconocidos se desactivó, o es posible que fuese dejado a propósito en este planeta con motivos oscuros y desconocidos? Todo un cúmulo de dudas y preguntas, todavía sin respuesta. Recordemos que existe un mundo paralelo y gemelo de nuestro planeta Tierra llamado Antimundo, donde la antimateria sería el factor que predomina en este mundo, por lo que no sería extraño que esta esfera encierre la antimateria. Sea como sea, estas esferas abren agujeros en el espacio-tiempo por donde muchas personas de forma accidental están realizando viajes en el tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.